sábado, hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Jehová, te doy las gracias una vez más, Padre, por permitirme estar aquí en tu casa de oración. Gracias por haber permitido que mis hermanos, Señor, hayan llegado con bien. Y los que no pudieron llegar, Señor, que tú sabes las razones, pues que tú los cuides, Señor. Que tu Santo Espíritu esté sobre ellos, Señor. Y te imploro, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre mí, Señor, que sea Él quien exponga tu palabra, Señor, y no yo. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones derramadas, por los cuidados que has tenido en nosotros, Señor. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. El hermano Ben me dice sonríe. Bueno, voy a sonreír. Voy a sonreírles. El tema de esta mañana, hermanos, se titula ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Y el versículo que leía nuestra hermana Zuleima está en Primera de Juan 1:6. Hermanos, ustedes que me están viendo por medio de YouTube, les pido si tienen la oportunidad de buscar la lectura en Primera de Juan 1:6. Y la lectura dice así: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos de nosotros nos hemos criado en diferentes, le llamamos religiones. Hemos crecido en diferentes iglesias. Lo hablo por mi persona. Se nos han enseñado diferentes clases de creencias, y hasta que llegamos a conocer a Cristo en realidad, entendemos de cuál es la verdad de lo que nosotros creemos. Empezamos por instruirnos en la verdad que es la palabra de Dios. Empezamos por ahí donde nos instruyen de una manera diferente a lo que nosotros creemos, y es por medio del estudio bíblico. Entonces, nosotros empezamos a aprender sobre lo que en realidad es el Evangelio. Y Jesús dice en su palabra: ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y Él se refiere a ir por el mundo y hablemos de su palabra. O sea, agarrar las escrituras y escudriñarlas y entrar en énfasis de un estudio enfocado en lo que en realidad debemos de enseñarles a las personas que nosotros le hablamos de Jesús. Pero esto es basado en la verdad. Y la verdad es y está escrita en la Biblia. Por eso nosotros, hermanos, cuando le hablemos a las personas o expresemos algo referente a la Biblia o algunos versículos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros estemos predicando o enseñando conforme a Jesús esté basado en la verdad, esté ligado a un versículo, para que esto nos sirva de referencia y mostremos en realidad lo que estamos hablando, para que con ello no haya confusión cuando entremos en alguna cuestiones de cómo expresarnos o cómo hablar con respecto a ello. Porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y le hablamos a personas de lo que nosotros en realidad creemos, siempre existen preguntas. Y como decía el hermano Marcos en la mañana, para cada pregunta hay una respuesta. Y cada respuesta que nosotros demos y damos está en la Biblia. El versículo dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Entonces eso se refiere a que nosotros, hermanos, cuando nos mostremos ante las personas o ante diferentes hermanos, nosotros tenemos que presentarnos cual y tal como somos, como cristianos, como discípulos de Jesús, como representantes de una verdad intachable. Vamos a buscar en Filipenses 4:8. Y Filipenses 4:8, hermanos, ustedes que nos están viendo, búsquenlos. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué se refiere el versículo? Todo lo verdadero. Todo lo verdadero significa que nosotros, en cuanto nosotros expresemos y hablemos con las personas sobre Jesús, tiene que ser verídico, tiene que ser probado. Honesto. Hablar con toda honestidad y franqueza y seguros de que lo que les estamos enseñando está escrito en la Biblia. Justo. Justo es una palabra grande. Cuando uno habla de justicia, es ser justo en todo y dejar que los demás den su opinión. Si nosotros estamos dándole una opinión, o sea, dejarlos que ellos también expresen su opinión y respetarlas. Lo puro, o sea, pureza, firmeza, es lo amable, es llegar respetuosamente y expresarnos amablemente con las personas que nos abran las puertas cuando nosotros toquemos para llevar la palabra de Dios. Todo lo que es de buen nombre. ¿En nombre de quién llegamos nosotros? Llegamos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos presentemos a hablar del Evangelio o a exponer la palabra, nosotros tenemos que tener primero en mente que no somos nosotros por los que estamos ahí, sino que nosotros somos representantes de Jesús y de quien vamos a dar testimonio es de Jesús. O sea, vamos a expresar el nombre de Jesús, que es quien da salvación. Digno de alabanza. Si hay alguien digno de alabanza, es Jehová. Para Él es la honra, para Él es la gloria y para Él es la alabanza. Nosotros vamos a dar alabanza en todo tiempo a Dios. Entonces nosotros, hermanos, cuando nos presentamos ante las personas, nosotros tenemos que saber que lo que estamos haciendo es verdaderamente lo que Dios espera de nosotros. Vamos a buscar en otro versículo, 2 de Timoteo 2:15. Ustedes, hermanos, busquen también en 2 de Timoteo 2:15. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oigan bien, hermano, que procuremos presentarnos ante Dios. O sea, que Dios, que cuando nosotros nos paremos enfrente de las personas o cuando nosotros nos paramos aquí en el púlpito con todo respeto y cuando nosotros pedimos que el Espíritu Santo nos maneje,
tenemos que nosotros sentirnos seguros de que Dios aprueba lo que nosotros estamos haciendo. Porque lo que nosotros estamos haciendo es predicar la palabra de Dios, es la verdad. Y la verdad se encuentra en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Vamos a buscar en Salmos también. Y en Salmos se nos enseña, el salmista nos enseña cómo es que uno debe presentar la verdad del Evangelio. Y Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El salmista expresa cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Y él le pide a Dios y le dice: encamíname en tu verdad. O sea, es lo que nosotros hacemos todos los días en las mañanas cuando nos levantamos. Nosotros nos presentamos ante Dios y le damos las gracias y le pedimos que nos cuide, que nos lleve con bien, que cuide a nuestros familiares. Entonces, Él, encamíname en tu verdad. O sea, que nos muestre el camino a seguir. Que nos muestre cómo aprender más de Él. Que nos enseñe. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él es el Dios en quien nosotros creemos y confiamos. El salmista no se equivocó al escribir este versículo, porque el salmista estaba entrelazado con Dios. Él quería más de Dios y él le pedía. Y es lo que nosotros, hermanos, y ustedes, hermanos, tienen que hacer. Pedir que Él nos dé sabiduría, que nos muestre en realidad lo que Él quiere que nosotros enseñemos. Nosotros hemos comprendido de que el Evangelio no solo es decir, soy cristiano, predico la palabra de Dios, me muestro ante las personas así como bien presentable. No, el Evangelio significa de que nosotros tenemos que caminar, expresarnos, enseñar lo que Jesús ha hecho en nosotros. O sea, el cambio. Demostrar de que el Evangelio no solo es venir a la iglesia, sentarnos, escuchar la palabra de Dios y irnos. No, sino venir, escuchar, entender y analizar de que nosotros necesitamos y dependemos de Jehová todos los días. Todos los días, a cada momento, a cada hora. Por eso nosotros tenemos que todos los días entrar en comunión con Dios. Entrar en comunión con Dios significa postrarse y pedirle con confianza, porque Él va a responder a cada una de nuestras peticiones. Nosotros a veces pensamos de que hablarle a las personas de Jesús solo es llegar y tocar la puerta y decirles: ¿saben qué? Venimos a darles la palabra de Dios y abrir la Biblia y leerles unos versículos. No, es entrelazarnos en una conversación para que ellos entiendan de que lo que nosotros les estamos dando es una verdad intachable, una verdad que por más que traten de confundirse,
La Biblia les va a mostrar con cada libro que hay de que el evangelio que nosotros predicamos es verdadero. O sea, que Jesús vino para rescatarlos, para rescatarnos a nosotros también. Y así como Jesús nos sacó a nosotros y nosotros aprendimos la verdad de que en realidad nos enseñan las escrituras, ellos también pueden hacerlo. Ustedes, hermanos, también pueden entender de que en la Biblia se encuentran todas las respuestas. En Efesios, en el libro de Efesios, busquémoslo, Efesios 4:15. Y Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice, siguiendo la verdad en el amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Es Cristo Jesús. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros tenemos que enseñarle a las personas que le hablamos de Cristo. De que el evangelio es Cristo Jesús. Que Él vino para salvar a los perdidos. Que no hay nadie que no pueda ser salvo. Que todos tenemos la oportunidad de ser redimidos, pero el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Bueno, hermanos, este es mi tema. Para terminar, vamos a buscar Juan 8, 31, 32. Y la palabra de Dios dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Qué hermoso, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si nosotros seguimos haciendo lo que hacemos, que es escudriñar las escrituras, enseñar sobre Jesús y lo que está escrito, nosotros seremos, dice, verdaderamente sus discípulos. ¿Nosotros nos consideramos discípulos de Jesús, hermanos? Amén. Nosotros nos consideramos, somos discípulos, por eso estamos aquí, para llevar su palabra, expresar su palabra. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ustedes, hermanos, que me están viendo, si no conocen aún de Jesús, tengan la seguridad que cuando les conozcan, les hará libres, porque la palabra de Dios dice que cuando le conociéramos a Él, nosotros seremos libres. Y nosotros, que los que ya estamos aquí, los que ya nos convertimos, los que ya nos bautizamos en el nombre de Jesús, nosotros ya somos verdaderamente libres. Ya no hay cadenas, no hay ataduras. Estamos confiados de que Cristo Jesús es la verdad. Que lo que está escrito en la Biblia, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, lo que se nos muestra en las escrituras, es realmente la verdad. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol,
Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Oremos. Gracias, Jehová, por haberme permitido, Señor, exponer tu palabra. Y que este tema, Señor, sea de mucha ayuda para quienes lo vean, Señor, y para nosotros que estamos aquí, Señor, que nos sirva para aprender más de ti, Señor. Señor, te doy gracias por los hermanos que estamos aquí, Señor, y te pido que los cuides, Padre. Y a los que nos están viendo, Señor, y que nos van a escuchar, Señor, que seas tú quien les hable a ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén.